Bien, a mí me ha tocado conversar con ustedes sobre esa confrontación, esa guerra comercial entre dos grandes, importantes economías. La economía norteamericana, que es la economía número uno, cuyo PIB, cuya riqueza a nivel del mundo es de 30 trillones de dólares. Ese es el PIB de Estados Unidos. Y China, que es una potencia emergente, tiene una riqueza expresada en su Producto Interno Bruto de 18 trillones de dólares. Recientemente, el presidente Donald Trump, precisamente tomando en consideración que China es una potencia que viene avanzando desde el año 1978, ha venido cada vez más creciendo y teniendo un peso específico muy grande en la economía mundial. Los norteamericanos ven a China como una potencia emergente y que en los próximos 25 años pudiese desplazar la hegemonía de los Estados Unidos. Ustedes saben que el mundo de hoy es un mundo donde se está conformando una trípode hegemónica. Estados Unidos, la principal potencia; China, la segunda potencia económica, pero también hay una potencia militar que es Rusia. Y en ese sentido, cuando el presidente Donald Trump toma el poder, ve a China como el principal economía que no se permita que China siga avanzando. Y para eso entonces establece como un mecanismo de confrontación, como un mecanismo de establecer un freno, la imposición de aranceles. Para que usted entienda, un arancel no es más que un impuesto que se pone en las aduanas. Cuando usted importa un producto y ese producto lo traen por aduana, tienen que pagar un impuesto, en el caso dominicano, de un 20%. Pero ese arancel, ese impuesto, encarece el producto. Cuando yo voy a la tienda, me dice el dueño de la tienda que el producto paga impuestos. No es lo mismo que no paga impuestos. La gran mayoría de todos nosotros compra bienes y servicios o productos por plataformas digitales, por Amazon, que le sale mucho más barato que ir a una tienda. ¿Por qué? Porque esas plataformas digitales no pagan impuestos. Entonces, Estados Unidos, a pesar de que es una potencia mundial, importa muchos productos de China. Y ese es un problema para los productores norteamericanos. Cuando China básicamente está produciendo para el resto del mundo, se ha convertido en una fábrica. Por ejemplo, los celulares que ustedes usan, los iPhone, el Samsung, son productos que se fabrican en China, aunque las empresas sean empresas norteamericanas. Por ejemplo, el 70%, para que tengan una idea, de las importaciones de celulares provienen de China. Pero son empresas norteamericanas que se han ido de Estados Unidos y se han ido a China porque les sale más barato. Cuando una empresa se va de un país a otro, obviamente que deja muchas personas sin trabajo. Y en Estados Unidos, con el paso del tiempo, la gran mayoría de las empresas se han trasladado hacia Asia y básicamente en China. Y eso ha generado un problema en los Estados Unidos. Gran parte de los trabajadores de la manufactura, de las grandes fábricas de automotrices, todas esas fábricas se han deslocalizado y se han ido a China o se han ido a México, generando un problema interno en la economía norteamericana. Donald Trump, cuando gana el poder, quiere revertir esa situación. ¿Y cómo lo quiere revertir? Bueno, poniéndole a todas esas importaciones, esos productos que vienen de afuera, le pone un impuesto que se llama un arancel.
Pero eso es problemático. ¿Ustedes saben por qué es problemático? Porque eso también va a afectar a los mismos consumidores norteamericanos. Los consumidores norteamericanos van a comprar esos bienes, esos celulares, esos automóviles, esos electrodomésticos y la ropa, lo van a comprar mucho más cara. Y entonces, claramente esta situación va a perjudicar al consumidor norteamericano. Pero también a países como la República Dominicana, que se le puso un arancel a las exportaciones dominicanas. Es decir, nosotros exportamos al mercado norteamericano. Muchos de los productos que exportamos nosotros se producen en las zonas francas. Por ejemplo, la República Dominicana produce partes de computadora y quizá muchos de ustedes no lo saben. La República Dominicana es un gran productor de insumos médicos, de marcapasos que se fabrican en las zonas francas dominicanas, y cuando entran al mercado norteamericano entran sin pagar un impuesto porque hay un acuerdo de libre comercio. A partir de la imposición de aranceles del presidente Trump el 2 de abril, donde declaró el Día de la Liberación para los Estados Unidos, entonces la gran mayoría de los países que tiene comercio con los Estados Unidos va a pagar un impuesto. Entonces eso significa que eso va a perjudicar a nuestros exportadores, a las zonas francas que trabajan con trabajadores dominicanos y que gran parte de esos productos lo exportan a los Estados Unidos. Entonces eso significa que nuestros productos que se exportan a los Estados Unidos van a ser más costosos, pero vamos a competir también con otros países. Lo mismo, eso ocurre con China, y en el caso de China la situación es mucho más grande, porque China es el gran vendedor hacia los Estados Unidos, o Estados Unidos, gran parte de sus bienes que compra, se lo compra a China, porque en China salen muy barato. Entonces, Donald Trump quiere revertir esa situación. Le pone un impuesto para que los productos chinos, cuando entren a Estados Unidos, sean más costosos, y entonces eso le quita incentivo a muchas empresas chinas para que vayan a exportar a los Estados Unidos. Y esa situación es como una guerra, porque si usted me pone un impuesto, yo entonces le pongo otro como una represalia. Y cuando hablamos de dos países, de dos economías, que son las economías más grandes del mundo, entonces eso genera una guerra comercial. Pero no solamente con China, estamos hablando de China porque China y Estados Unidos son las dos economías más grandes del mundo. Hay más de 80 países donde los Estados Unidos, donde Donald Trump le impuso un arancel, le puso un impuesto a todos los productos que se vendan en los Estados Unidos, que se exporten a los Estados Unidos. Y esta situación evidentemente trae a un choque, a una guerra comercial, que muchas veces nosotros estamos muy desentendidos, pero eso nos afecta a todos nosotros. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es un país básicamente que tiene relaciones con el resto del mundo. Y en el caso de la República Dominicana, quieras o no, nosotros estamos comercialmente integrados a los Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusión en la República Dominicana. El 50% de la inversión extranjera que viene y se instala en la República Dominicana es de origen norteamericano. Las exportaciones de las zonas francas, de esas zonas francas que ustedes ven, el 68% de esa producción va al mercado norteamericano. Pero las remesas que ustedes reciben y que todos recibimos, el 85% de las remesas que vienen de territorio norteamericano. Y el 50% de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de Estados Unidos. De manera que si en Estados Unidos hay una crisis,
Eso también impacta a la República Dominicana. Si en Estados Unidos la economía crece menos, eso significa que muchos dominicanos que están allí van a tener menos empleo. Y eso significa que muchos dominicanos que tengan menos empleo le van a enviar a sus familiares en la República Dominicana posiblemente menos remesas. Por eso es que nosotros no podemos estar totalmente de espalda a estas situaciones que ocurren. Ustedes son muy jóvenes, ustedes son estudiantes, se están iniciando. Muchos son estudiantes de humanidades o de las humanidades o de ciencias sociales o sociología o economía. Y muchas veces vemos que estos problemas a lo mejor lo vemos muy lejos, pero nos afectan a cada uno de nosotros. Porque si en Estados Unidos, producto de ese choque y esa guerra comercial que tienen con China, afecta a los Estados Unidos, eso va a afectar a países como la República Dominicana, que de una forma u otra tiene un vínculo comercial y económico con los Estados Unidos. Pero también eso significa que la economía dominicana va a crecer menos. Cuando crece menos, genera menos empleo, hay menos actividad económica, hay menos creación de negocios, hay menos creación de emprendimiento. Y muchos de ustedes entonces, cuando salen de la universidad, se les hace difícil encontrar un empleo. Y dicen, pero ven acá, yo estudié, yo duré 4 años en la universidad y cuando salgo a buscar trabajo no encuentro trabajo. Y muchos de ustedes, cuando piensan así, cuando enfrentan ese problema, entonces comienzan a pensar, voy a emigrar porque aquí no encuentro trabajo, me voy para Estados Unidos, o le voy a decir a un familiar, a mi mamá o a mi padre, que me pida, y comienzan a pensar en esas decisiones. Pero no saben que esa decisión que usted está pensando es fruto de algo que usted lo vio muy lejos y que está afectando a la República Dominicana. Fíjense que nuestros principales sectores que ustedes mencionan, que el turista, que la República Dominicana entraron en el 2024 11 millones de visitantes. A lo mejor no entren este año 11 millones de visitantes. ¿Por qué? Porque muchos de esos turistas que vienen de Estados Unidos, además muchos dominicanos que son residentes allí, que son ciudadanos, entonces se les dificulta venir a la República Dominicana porque en esa economía hay algún tipo de problema que le está impidiendo que ellos puedan generar ingresos suficientes y le está impidiendo que ellos puedan enviarle recursos a sus familiares. El mundo de hoy es un mundo que está entrelazado, es un mundo global y es una globalización que de una forma u otra se está fragmentando y se está fragmentando por regiones. Y nosotros pertenecemos a una zona donde hay una hegemonía todavía aún de los Estados Unidos. Y eso es así. Todos ustedes de una forma u otra quieren ir a vacacionar a los Estados Unidos. Todos ustedes de una forma u otra, cuando son profesionales y aun cuando no lo son, pero ya son mayores de edad, quieren ir a buscar una visa. O cuando terminan la universidad, quieren ir al MESID a buscar una beca, porque quieren estudiar fuera. O la gran mayoría de ustedes, si está aprendiendo un segundo idioma, es el inglés, porque lo ven como el idioma universal. Y eso sencillamente es una expresión de que quien domina aún todavía el mundo, quien tiene una hegemonía, un peso importante en la economía del mundo, son los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando los Estados Unidos comienzan a tener conflictos, y en este caso con China, porque cada uno de ellos quiere tener una hegemonía en la economía mundial, entonces eso afecta a países terceros
como el caso de la República Dominicana, que tiene un vínculo comercial, reitero, con los Estados Unidos. Cada uno de nosotros, de una forma u otra, tiene un familiar, tiene un hermano, tiene un primo que vive en los Estados Unidos. Entonces, fíjense ese choque comercial, esa confrontación comercial, evidentemente, entre las dos economías más importantes del mundo, nos afectan a todos de una forma u otra. Afectan el comportamiento de nuestra economía local, reitero. Afectan el comportamiento de los negocios. Frenan el flujo, básicamente, de personas. El presidente Trump gana precisamente diciendo que hay 11 millones de norteamericanos, de indocumentados, extranjeros, en este caso latinos, de todo tipo, de todos los países. ¿Y qué dice? Que lo va a sacar. El que esté indocumentado lo saca de Estados Unidos. Entonces, eso es un freno. ¿Cuántos dominicanos y cuántas dominicanas arriesgan su vida y se van por toda la zona de México y le pagan miles de pesos, 200,000, arriesgando su vida para llegar a Estados Unidos? ¿Y por qué se arriesgan para eso? ¿Por qué no hacen un negocio o un emprendimiento con eso que le pagan a esas agencias o a esas personas? Bueno, porque tienen las aspiraciones de llegar al país que ustedes creen que es el país más poderoso. Estaba leyendo un artículo que solamente en los primeros 100 días en la administración de Trump, la cantidad de personas que cruzan en la frontera entre Estados Unidos y México ha habido una reducción de casi un 90%. ¿Ustedes ven? Entonces, esa política de impedir que la gente vaya allí, que el ilegal vaya allí, pero que también la política de imponer un arancel como un mecanismo de encarecer todas las importaciones que llegan a Estados Unidos, porque la gran mayoría de esas importaciones provienen de Asia y provienen de China. ¿Ustedes saben cuánto es el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China? 350,000 millones de dólares. Es decir, que los norteamericanos compran más de China que lo que venden. Y eso claramente ha perjudicado a los trabajadores norteamericanos. Y muchas empresas tradicionales, íconos norteamericanos, ya no existen. Y entonces eso es lo que ha traído esta confrontación. Y esta confrontación nos afecta a todos, y mucho más, reitero, a países como la República Dominicana, que siempre ha tenido comercialmente un vínculo muy cercano con los Estados Unidos, quieras o no. Estamos cercanos al territorio norteamericano. La diáspora dominicana está allí en su gran mayoría. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer nosotros en ese aspecto. Y ustedes que son jóvenes, precisamente, porque esto parece que se va a prolongar mientras esté el presidente Trump o mientras estén otros gobernantes norteamericanos. Lo que ha ocurrido es que el presidente Trump ha sido mucho más agresivo con respecto a las políticas que le ha impuesto básicamente a China, pero también se le ha impuesto en menor grado a otros países que comercializan con los Estados Unidos. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sin embargo nos pusieron un arancel de un 10%, y eso nos afecta, evidentemente, porque afecta a las exportaciones dominicanas que van a ese mercado, y muchos dominicanos que trabajan en esa empresa que exportan a los Estados Unidos se van a ver afectados.
pero también muchos dominicanos que están en un proceso migratorio, que están en un proceso donde sus familiares lo han solicitado. Todo eso está paralizado. Y lo más probable, la probabilidad y la posibilidad que ustedes puedan conseguir durante estos 4 años una visa, se les puede hacer más difícil. Esa es la realidad. Y todo eso es fruto precisamente de esta situación. Se lo estoy poniendo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Para que ustedes entiendan la magnitud de lo que está en juego hoy en día. Y eso es sencillamente una parte, ¿no? Eso es porque hay otras confrontaciones con otras regiones. Hay otros conflictos de carácter incluso bélico. Y que quizás esta zona, una zona donde no hay conflictos bélicos, pero evidentemente que el aspecto comercial no va a afectar a nosotros, o no afectará a nosotros. De manera que yo lo dejo ahí para que cualquier pregunta y cualquier inquietud que ustedes puedan tener, nosotros podemos responder. Mientras se motivan las preguntas, profesor, yo anoté aquí una pregunta. Las repatriaciones que está haciendo Donald Trump, ¿beneficiará la economía norteamericana? ¿Qué se proyecta? Donald Trump ha venido rebajando un poco esa agresividad en su política migratoria. Y básicamente en sectores que son claves, donde hay una cantidad de trabajadores en el campo y en la construcción. No sé si ustedes le estoy dando mucho seguimiento a esa situación, y hace 15 días el presidente Trump, en una reunión que tuvo con su gabinete, dijo que había que tener cuidado con los trabajadores que están precisamente en esos sectores, porque es evidente que hay actividades que necesariamente el norteamericano no la va a hacer. En Estados Unidos ahora mismo hay alrededor de 11.6 millones de indocumentados. Y por situaciones incluso de carácter institucionales, hay muchas de las medidas que ha tomado el presidente Trump que han ido a los tribunales, y eso ha retrasado todo el proceso. El presidente Trump dijo que en sus primeros 100 días iba a repatriar 1.5 millones de indocumentados, y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque en Estados Unidos hay muchos tribunales que son federales que básicamente le impiden de forma inmediata repatriar a una persona. De manera que hay muchas restricciones institucionales. El caso dominicano, de esos 11.6 millones de indocumentados, solamente las estadísticas indican que hay 236,000 dominicanos, que la República Dominicana no es de los países que será y está siendo afectado fuertemente por esta situación de los inmigrantes ilegales. Pero es obvio que en Estados Unidos hay muchas restricciones, hay tribunales federales que impiden muchas veces que la orden presidencial que da el presidente Trump se ejecuten de forma inmediata. Algunas veces duran años en esos procesos. Por lo tanto, yo creo que la cantidad y la meta que se puso el presidente Trump de repatriar, yo creo que no la va a alcanzar, precisamente por los problemas y por las restricciones que hay en Estados Unidos, y que los tribunales evidentemente impiden en muchos casos que se ejecuten de forma inmediata esas órdenes presidenciales.